tiempo que cuando Beethoven murió, Brahms ni siquiera había nacido todavía. Yo, como siempre, empiezo con películas y voy a pasar una serie de imágenes y luego pues iremos comentando sobre los distintos temas. Bien, aquí tenemos la foto de Brahms más en grande. Brahms de joven tenía un rostro de niño y cuando le empezó a crecer la barba se sintió muy contento porque eso parece que le daba la impresión de más mayor y ya no se la quitó más. Con lo cual la imagen típica con respecto a Mozart y Beethoven de Brahms ya son fotografías, no son cuadros, que no es lo mismo, claro, me refiero porque la fotografía pues tiene un aspecto mucho más verídico. Y de Brahms hay un montón de fotografías de distintas épocas de su vida, siempre sin gafas, aunque llevaba gafas, gustaba quitárselas. Esta es otra fotografía de Brahms, muy curiosa además porque es en su biblioteca, digamos, más que librería, sería más adecuada librería, es una terminología más inglesa, de library. Brahms es el compositor más culto de todos. Esto es una mínima parte de la librería, se ve solo una pequeña parte de los libros que tenía, porque era una librería inmensa. Ahora está en Viena, que fue donada a la Sociedad de Amigos de la Música de Viena, y es muy curioso porque desde muy joven se dedicaba constantemente a leer. Ya digo que no hay compositor más culto, por supuesto, sin comparación con Mozart y Beethoven y casi diría que con ningún otro. El extremo opuesto es Bruckner, que cuando se murió tenía 4 libros en su casa, solamente 4, 1, 2, 3, 4, 3 de historia de la religión católica y 1 de historia de México, cosa muy curiosa. La de Brahms era una biblioteca inmensa y le interesaba muchísimo la filosofía, tenía las obras de Schopenhauer muy subrayadas y trabajadas, en esto se parece a su enemigo Wagner, que también era culto pero no tanto como él. También tenía Nietzsche, le gustaba mucho Nietzsche, y le gustaba mucho la historia del arte, y en general leer. Brahms tenía mucho tiempo, porque nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca tuvo pareja estable, nunca vivió con nadie, y nunca tuvo un trabajo estable, trabajo fijo, me refiero a un trabajo de esos que tenemos muchos que te obligan a hacer 8 horas o más, por lo cual pues tenía un montón de tiempo libre. Y ese tiempo libre él, aparte de componer, lo dedicaba a leer. Bien, y empezamos con las películas. Esta película no es de Brahms, y explico por qué no es de Brahms, porque hace serie con las que vienen después que sí que son de Brahms. A mí esta película me encanta, se llama, como veis en el título, Spring Symphony o Sinfonía de Primavera. La actriz es Natasha Kinski. Fue una película que desde comercial se estrenó en el cine en Alicante hace unos cuantos años y por supuesto ahora está disponible pues, fundamentalmente en Amazon DVD, no sé si directamente hay un acceso en YouTube, muchas de estas están disponibles en YouTube también. Y hace referencia a la relación entre Schumann y su mujer. Schumann es el de arriba, su mujer Clara es importante porque luego es el gran amor de la vida de Brahms también, es una mujer de las que estuvieron enamorados pues tanto Schumann como Brahms, y el de en medio es el padre de Clara, que se oponía completamente a la relación por considerar que Schumann tenía un trastorno bipolar, que tenía una enfermedad mental, y incluso un juicio, del que hace buena parte de referencia a la película, juicio que gana Robert y consigue casarse con Clara pese a la oposición de su padre. La traigo porque, como digo, hace serie, porque aunque aquí Brahms no aparece, sí aparecen las que vienen después, que corresponden ya a una época posterior, es decir, cuando Robert Schumann y Clara ya se han casado. Esta es ya una película, esta es más antigua, es espléndida. Traumerei hace referencia a la relación de Schumann y Clara, pero con Brahms como protagonista, porque eso era un trío que luego se queda en dúo porque Schumann efectivamente tenía problemas mentales graves y se intenta suicidar, lo ingresa en un manicomio con problemas ya gravísimos y muere en el manicomio. Esta es una película muy comercial, antigua pero muy comercial, con actores muy conocidos, Katharine Hepburn, y aquí tenemos el trío, Schumann a la izquierda, Brahms en el centro y Clara a la derecha. Bueno, lo de izquierda y derecha para vosotros es al revés, es decir, Schumann está a la izquierda y Brahms está aquí en el centro. Bien,
Esta es preciosa de ver, muy bien hecha, muy fiel también a la realidad histórica. Esta es una película mucho más reciente, es una película de hace solo 3 años. Clara o Amada Clara o Geliebte Clara, porque tiene distintos títulos, es una película alemana. Y también tenemos el trío, aquí se ve más la diferencia de edad, con Schumann más mayor, Brahms y Clara a la izquierda. Ahora hablaré de la que sigue. La relación con Clara es muy curiosa porque había una diferencia de edad, pero al revés. Bueno, esto de al revés, no sé si está bien dicho o está mal dicho, quizás suene poco político. Me refiero que normalmente, pues cuando hay diferencia de edad es que el hombre es más mayor que la mujer. Por eso es lo que me refería de al revés. El padre de Brahms se casó con una mujer que era 17 años más mayor que él. Tenía 41 años la mujer, que para la época eran muchos, y él tenía 24, hablo del padre. De ese matrimonio nació Brahms, cuando la mujer ya tenía 43. Y Brahms, como pasa muchas veces, pues repite modelo, porque se enamora de Clara, que tiene 17 años más que él también. Y se enamora muy joven, se enamora cuando él tiene 20 años y ella tiene 37. Y se enamora cuando ella está casada con Schumann. Vive en la casa de los Schumann, cuida de sus 7 hijos, nada menos que 7 que tenía, y ese amor le dura toda la vida, no se le pasa nunca. Es como su gran amor romántico, nunca verdaderamente realizado, pero digo verdaderamente realizado, evidentemente no sabemos si hubo relaciones sexuales o no, porque eso es una cosa que corresponde a la intimidad. Y además Brahms en este sentido era extraordinariamente celoso, porque es un caso único en la historia. Cuando ya sabía que se iba a morir porque tenía cáncer, en fin, que le quedaban meses, un año, se dedicó a romper y pedir a sus amigos y a Clara que le devolvieran las cartas y romper todas las cartas para que no quedara rastro, para que nadie pudiera escribir sobre su vida, sobre sus relaciones con Clara o sus relaciones con otras personas, con sus amigos, etc. Con lo cual tampoco sabemos exactamente lo que pasó en esa relación. Pero sí que se presume que, bueno, fue una relación que al final quedó una amistad, que duró para siempre, y una relación, digamos, de amor platónico. ¿Y dónde llevaba su instinto sexual, digamos, Brahms, que era un hombre muy sexual, como la inmensa mayoría de los músicos, por otra parte? Está bastante relacionada a la sexualidad, instinto musical. Aquí lo tenemos en otra película muy reciente de gran Tony Palmer. Tony Palmer es, bueno, muy reciente, son 5 o 6 años. Tony Palmer es el que dirigió la película de Wagner, que dura casi 9 horas, con Richard Burton y Vanessa Redgrave. Esta es una película de medios más limitada, me refiero. Y el título, no sé, bueno, ahí se ve más grande, lógicamente, The Little Singing Girls, Brahms and the Little Singing Girls. ¿Quiénes son las Singing Girls? Pues las Singing Girls son las prostitutas. Así las llamaba Brahms, me refiero, que no las llamaba prostitutas, las llamaba las Little Singing Girls. ¿Qué es lo que hacía Brahms? Pues simplemente sus relaciones las tenía con mujeres de pago, con total discreción y sin ninguna implicación afectiva. Es decir, todo lo contrario, es decir, Clara, amor platónico no sexual, y luego muchas relaciones con prostitutas. ¿De dónde le venía? Bueno, eso puede no venir de ningún sitio, pero en su caso viene de una manera muy curiosa, porque desde que tenía 13 años, él venía de una familia muy modesta, que vivía en un barrio de Hamburgo, un barrio muy pobre, y allí tocaba el piano en clubs de prostitución, para los marineros, etc. Y ya desde pequeñito, pues él tenía esa imagen, porque eso lo estuvo haciendo varios años, tenía esa imagen de las mujeres como algo sexual, algo que se pagaba y se tenía. Y él enfocó su vida así, una vida completamente solitaria, una vida viviendo solo, pero con total discreción. Digo con total discreción porque las invitaba a su casa, con lo cual pues no había... Era muy generoso, él ganó mucho dinero dando conciertos, es el compositor que más dinero había ganado hasta ese momento, luego le superaría Richard Strauss, pero él ganaba mucho dinero, especialmente como intérprete de piano, dirigiendo, y al parecer era bastante generoso con las chicas y también con sus amigos. Y esta película
pues trata de su parte más íntima y menos romántica, heroica, digamos, pero en fin, que lógicamente también es importante. Aimez-vous Brahms? Esto es muy francés, porque además es de una novela de una escritora francesa que se llama Françoise Sagan, ahí está, y la novela se llama exactamente igual, la novela se llama Aimez-vous Brahms. La película también se llama Aimez-vous Brahms, la versión francesa, o Goodbye Again, como pone ahí en la versión inglesa. No sé qué título le han puesto en español, la verdad. En realidad no es una película francesa, es una película inglesa. ¿Y tiene que ver con Brahms? Bueno, relativamente. Es decir, no es una biografía de Brahms. Los actores, como veis, son muy conocidos. Ingrid Bergman, Yves Montand, Anthony Perkins es el famoso actor de Hitchcock, de las películas de terror, particularmente de Hitchcock. Y bien, aquí tenemos a los dos protagonistas enamorados de la misma mujer y resulta que a todos les gusta Brahms. Bueno, que van a conciertos y escuchan música de Brahms, y sobre todo la banda sonora es preciosa, impresionante, claro, porque es música de Brahms. Y como es música de Brahms, pues la banda sonora no puede ser mejor, especialmente la tercera de Brahms, que quizás sea la más romántica de todas. Bien, se puede ver, no es que sea una película absolutamente genial, pero es interesante verla. Y aquí Abraham, ¿qué tiene que ver aquí una película sobre Abraham? Pues, ¿qué tiene que ver aquí Abraham con Brahms? Pues esto es una cosa bastante curiosa, porque si miráis el apellido, si quitamos la A, ¿no?, del principio, Braham, pues ya, pues es que nos vamos a Brahms casi, ¿no? Le quitamos una A y le ponemos una S. Y este es un problema que tuvo Brahms, porque a Hitler no le gustaba su apellido. Es decir, consideraba que el apellido de Brahms sonaba demasiado hebreo, demasiado judío, no teniendo, al parecer, nada Brahms de judío. Algunas fuentes que dicen que podía tener una abuela, con lo cual era de esto de que los nazis decían un cuarto de judío. Y claro, esto es una cosa bastante absurda, porque le perjudicó muchísimo en un compositor que reúne todas las características de ser más puramente germánico que ninguno, porque era del pueblo, como le gustaba a Hitler, me refiero del pueblo, pues que era una en Alemania, totalmente alemán, y por esta estupidez del apellido, pues los nazis, ni siquiera cuando llegaron al poder en 1933, que justo se cumplía los 100 años del nacimiento de Brahms, decidieron que no iban a hacer homenaje a alguno y que era un compositor que no interesaba. Tampoco estaba prohibido, en fin, tampoco pasemos a que estuviera prohibido, porque eso ya sí entraría en el terreno de lo absurdo. Y dentro de estas cosas absurdas que tenía Hitler eran los gustos musicales, porque le encantaba Johann Strauss, y Johann Strauss sí que estaba demostrado que había tenido una abuela judía, un abuelo judío, y además estaba casado con una mujer judía, por si fuera poco, que encima le sobrevivió, porque era mucho más joven que él, con lo cual vivía, en tiempo de Hitler todavía vivía y era judía. Pero bueno, decía Hitler en un momento dado, decía que él decidía quién era judío o no. Por eso, en fin, no es que esta película tenga ninguna relación con Brahms, es la curiosidad del apellido. Maestro es una película sobre Leonard Bernstein que se estrena en Netflix, bueno, aquí pone diciembre 20, estos días se estrena en Netflix, ponía que era el 23, luego el 1, de vez en cuando Netflix, no sé, a lo mejor una vez cada 5 años hace una película que merece la pena, y esta es, como esto una vez cada 5 años es una exageración, pero esta película realmente, yo no la he visto porque no está estrenada todavía, pero tiene una pinta extraordinaria porque habla de Brahms en parte, en el sentido de que el que vemos aquí es Leonard Bernstein, que es el gran director brahmsiano del siglo XX, que es absolutamente magia lo que hacía con Brahms, no puede haber más pasión musical hecha nunca, y bien, por eso la traigo aquí, y porque además no hay película más reciente. Los que tengáis Netflix y los que no la tengáis, pues os abonáis un mes, la veis y luego os borráis, porque tampoco vale mucho la pena. Strauss Dynasty es una serie sobre la familia Strauss y la traigo aquí porque Brahms es uno de los protagonistas. Esto es una serie larga, estamos hablando de una serie de 10 horas que está disponible, lo verifiqué ayer precisamente, que está disponible en YouTube. Se puede acceder a los subtítulos en castellano también, porque esto es de venta de Amazon, pero esta versión concretamente, que es lo que está en venta en Amazon, tiene los subtítulos en neerlandés. Está en inglés, pero los subtítulos son en neerlandés y no hay opción de subtítulos castellanos, ni en inglés siquiera tampoco.
Y Brahms aparece como protagonista porque Brahms era amigo de Johann Strauss, el famoso Johann Strauss. En sí la serie es interesantísima y os la recomiendo plenamente porque es muy entretenida, muy bien hecha y habla de Johann Strauss padre, de Johann Strauss hijo y de sus hermanos Joseph Strauss y Edward Strauss, sus mujeres, todos los líos que eso ocasionaba, etc. Y Brahms aparece como protagonista defendiendo la autoría de Johann Strauss sobre la famosa ópera El murciélago que reclamaba Joseph Strauss, su hermano, haberla compuesto él. Por eso aparece en la serie como amigo de Johann Strauss. Bismarck, ¿qué tiene que ver Bismarck aquí, el famoso canciller alemán? Pues bueno, esta no es una película sobre Brahms, aquí no aparece ni siquiera como protagonista secundario, pero sí que es una película muy importante porque es de la época de Brahms y a mí me gusta situar siempre a los protagonistas musicales en su contexto histórico, porque también vivían en un contexto histórico y porque además en el caso de Brahms era un gran fanático de Bismarck y fue un gran fanático de la unificación alemana que tuvo lugar bajo Bismarck. No olvidemos que Alemania se unifica en 1871, con lo cual corresponde plenamente a la época de Brahms. Esta es una película alemana excelente. Y aquí tenemos a Brahms, pero más joven, es el que está sentado. El que está de pie era su mejor amigo, se llamaba Joseph Joachim, era el violinista más famoso del siglo XIX, para él escribió el concierto para violín. Y Brahms era una persona que siempre todas sus amistades, pues al final por una razón o por otra, se acababan rompiendo. Y en el caso de Joachim fue con motivo de un juicio, lo cual me interesa porque también soy abogado de vez en cuando. Y fue curioso porque fue con motivo del juicio de divorcio de Joachim. Brahms, como siempre, con su poco tacto, su poca habilidad con sus amigos, Joachim se divorcia de su mujer, le reclama por adulterio, dice que le ha sido infiel, etcétera, etcétera, y Brahms, con gran torpeza, se pronuncia en contra de su amigo y dice que no, que es una mujer fiable, que es una mujer estupenda, que es una mujer magnífica, y encima lo dice por escrito, lo cual lleva a que Joaquín pierda el juicio. No se quedó muy contento su amigo, que pasó a ser ex amigo. Años después, Brahms, como gesto de reconciliación, obsequió con el concierto para violín y violonchelo, que es una obra maestra, hecho como gesto a su amigo de perdón y reconciliación unos cuantos años más tarde. Aquí está ese concierto. Brahms daba el concierto, una obra maestra con una combinación muy singular. Muy singular porque es violín, violonchelo y orquesta, muy, muy infrecuente. Bien, y aquí tenemos a otro compositor de la época, contemporáneo en parte solo, porque es mucho más actual. Estamos hablando de Richard Strauss. ¿Y por qué lo traigo aquí? Porque generalmente se dice que Brahms es como final de trayecto, que después de Brahms ya pues se cierra un ciclo de lo que es la música clásica. Bien, no es así en absoluto, y ahora pondré más ejemplos. Pero también lo traigo aquí porque Richard Strauss fue el que preparó todos los ensayos y a la orquesta para el estreno de la cuarta de Brahms, es decir, la última sinfonía de Brahms, con la orquesta de Meiningen, que entonces era una de las mejores orquestas de Alemania. El director titular era Bülow, Hans von Bülow, que ahora saldrá también, pero Richard Strauss era el número 2 de la orquesta, o el número 2 de la dirección de la orquesta, y colaboró activamente, y a Richard Strauss le gustaba muchísimo Brahms. Curiosamente a su padre, que era muy clásico, no le gustaban ni Wagner ni Brahms, ninguno de los dos. Y a Richard Strauss, no por llevar la contraria de su padre, sino porque era mucho más moderno, le gustaban los dos, como pasa con otros muchos compositores. No es necesario que le guste uno Brahms y entonces le gusta Wagner o a la inversa, aunque eran enemigos en su época. Y como siempre me gusta traer películas cuando hablo de alguien, esta es una película sobre Richard Strauss, Danza de los Siete Velos, que además tiene una historia bastante curiosa. La película en sí es una película de Ken Russell, está disponible en YouTube, también lo comprobé el otro día, basta con poner Dance of the Seven Veils y así salen trozos, acaba la parte primera, luego empieza la segunda, etcétera, pero se ve entera. Ken Russell es uno de los mejores cineastas ingleses y desde luego el que más le ha dedicado a compositores, justo con Tony Palmer, del que hemos hablado antes.
Los ingleses son geniales para esto de música sobre compositores, curiosamente mucho más en Inglaterra que en Alemania, y por supuesto que en Francia. Bueno, en España simplemente no hay. Pues Danza de los Siete Velos es una película sobre Richard Strauss que cuando fue estrenada, el hijo de Strauss, todavía vivo, ahora vive el nieto, se estrenó en 1970, presentó una demanda solicitando la prohibición de la película. La película había sido emitida por la BBC y patrocinada por la BBC, canal de televisión inglesa, y presentó esta demanda para que se prohibiera la emisión de la película porque asociaba a Richard Strauss con el nazismo, cosa que no es una barbaridad ni una tontería, porque Richard Strauss era nazi, no como Wagner, porque Wagner es imposible que fuera nazi, porque cuando se murió Hitler ni siquiera había nacido, o sea que es un poco difícil que fuera nazi, no existía el movimiento, pero Richard Strauss sí, porque fue presidente de la Cámara Musical del Reich, etc. Es absurdo que en Israel, muy de moda en estos días, esté prohibido Wagner y no esté prohibido Richard Strauss, es una cosa bastante estúpida. Bien, presentaron la demanda, la BBC se asustó y la demanda se amparaba en sus derechos de autor todavía vigentes sobre la música de Richard Strauss, que, como seguramente sabéis, caducan a los 70 años de la muerte. Como todavía estaban vigentes, pues consideró que no se podía emitir, y la única posibilidad lo único que podía hacer la BBC era emitirla sin banda sonora, o Ken Russell, muy cachondo él, sugirió, bueno, pues pongamos Johann Strauss, el de los valses, que más o menos es Strauss, que más da, pero a la BBC no le pareció bien, y la película quedó olvidada y prohibida hasta hace solo 2 años. Caducaron los derechos de autor y vuelve a poderse ver. Es diferente, diría, porque las películas de Ken Russell son todas diferentes. Y aquí, hablando del otro Strauss, tenemos a Johann Strauss en vivo. Esto no es una película, esto es una foto. Es decir, está claro quién es quién. Johann Strauss más delgadito y Brahms un poco más mayor. Pues aquí tenemos a los dos amigos que se admiraban mutuamente. Brahms también admiraba, el estilo de música es completamente diferente, por supuesto, pero una relación muy interesante. Y esta es la viuda judía de Strauss, Adele Strauss, que era abogada, era su abogada en el divorcio, 35 años más joven que él, se casó con Johann Strauss y aquí lo tenemos con Brahms. También es una foto, esta es la que convivió ya con Hitler, bueno, coexistió en el tiempo con Hitler. Bueno, esta en realidad es repetición de la anterior, porque tenemos la serie completa de los Strauss en otra versión, en la versión en DVD. Bien, y este es Hans von Bülow, que también tiene una historia muy interesante en relación con Brahms y también sentimental. No es que sea de cotillo sentimental, esto es historia de la música al fin y al cabo. Hans von Bülow es el director más famoso de orquesta del siglo XIX. Hans von Bülow fue el fundador de la Filarmónica de Berlín, hoy todavía la mejor orquesta del mundo, quizás por muchos años más. Y era wagneriano total. Estrenó varias óperas de Wagner dirigiendo, y estaba casado con la hija de Franz Liszt, con Cosima Bülow, cuando cambia el apellido, Cosima Liszt, antes de cambiarlo. Wagner conoce a Cosima y Bülow, que era su íntimo amigo, su director de orquesta, su esclavo casi, digamos, pues le quita a la mujer, se podría decir, hombre, con el consentimiento de Cosima, evidentemente. Tienen además un hijo que se le atribuye a Bülow, pero en realidad es de Wagner, y luego ya tienen otros, Siegfried Wagner, que ya es definitivamente de Wagner. Claro, a Bülow esto no le sienta muy bien, porque que te quiten la mujer y que te la quite tu amigo y al que has apoyado tanto, etcétera, pues el hombre al principio lo tomó con filosofía, pero pronto la filosofía se acabó, se enfadó y decidió pasarse al campo enemigo. Por eso lo traigo aquí. ¿Cuál es el campo enemigo? Brahms. Brahms era el enemigo acérrimo de Wagner, era otra cosa completamente diferente, eran bandos opuestos, y Bülow se pasa con armas y bagajes y todo lo que sea necesario a Brahms, y es el que se convierte en el gran profeta de Brahms, dejando a Wagner, y estrena, como hemos comentado antes, la cuarta de Brahms con la ayuda de Richard Strauss. Esta foto, diréis, una foto muy moderna, esto que tiene que ver aquí. Pues sí, tiene que ver mucho, porque esto es uno de los auditorios más bonitos del mundo y más recientes.
y es un auditorio totalmente relacionado con Brahms, porque está en Hamburgo, se llama la Elbe Philharmonia, o Filarmonía del Elba, y además está hecho justo al lado de la zona o del barrio que vivía Brahms, que ahora está bastante mejor que en aquella época. Y por supuesto fue estrenado con un concierto con sinfonías de Brahms. Es una de las mejores orquestas de Alemania, la que tiene allí su presidencia, la NDR de Hamburgo, y por eso he traído aquí la foto, porque no vamos a tratar solamente fotos en blanco y negro del siglo XIX, también una del siglo XXI muy reciente. Schönberg. Schönberg podría pareceros lo más opuesto a Brahms, es decir, o sea, por Schönberg y Brahms realmente, ¿qué tiene que ver Schönberg y Brahms? Son compositores radicalmente opuestos, un compositor completamente revolucionario. Pues Schönberg tiene una obra preciosa que a mí me encanta, me fascina absolutamente, que la he escuchado 1000 veces, que es esa que pone ahí, Brahms Piano Quartet No. 1, orchestrated by Schönberg. ¿Qué quiere decir? Que Schönberg cogió el cuarteto para piano número 1 de Brahms, lo orquestó, lo hizo para versión orquestal, no para un cuarteto de piano, e hizo una obra nueva, fascinante absolutamente, porque combina, yo escuché en una versión memorable con la Orquesta Nacional de Estados Unidos de Washington recientemente en Madrid, porque combina la parte brahmsiana con la parte moderna de Schönberg y hace una cosa diferente, digamos. Y luego porque Schönberg siempre decía que Brahms era el progresivo, tiene un artículo muy bonito que se llama Brahms el progresivo, con lo cual eso de Brahms conservador, no. Schönberg admiraba a Wagner, pero decía que realmente a Brahms, y eso es totalmente verdad, donde está es en la microestructura, no es en la superficie, sino que hay que ir un poco más al fondo, hay que profundizar más. Y por eso, está aquí con la Filarmónica de Berlín y Simon Rattle, los mejores intérpretes posibles. Este es Antonín Dvořák, y lo traigo aquí porque Brahms, que era un hombre excepcional, todo lo que Beethoven decíamos que era tramposo, mentiroso y como cualidades humanas, pues no sé si tenía alguna, Brahms las tenía todas. Podemos perdonar su defecto de las prostitutas, que lo hacía en la intimidad y es cosa suya, pero era muy generoso con sus amigos, ganaba mucho dinero y lo regalaba, le daba igual, lo regalaba además anónimamente y ayudaba a todo el que consideraba que él podía ayudar. Y Brahms es imprescindible en el desarrollo de la carrera de Dvořák, porque Brahms él estudiaba muchas partituras, aparte de la biblioteca tenía partituras, lee partituras de Dvořák, se entusiasma y dice, a este chico, mucho más joven que él, hay que apoyarle, hay que promocionarle, paga él para que se editen sus obras, le paga cantidades adicionales a su editor, al editor personal de Brahms, para que promocione a Dvořák y consigue que Dvořák salte a la fama. Y claro, Dvořák toma mucho de Brahms, él, que también es una excelente persona, por cierto, Dvořák, toma mucho de Brahms, no es que le imite, pero la música de Dvořák y la famosa novena sinfonía que está hecha en Estados Unidos, Sinfonía del Nuevo Mundo, y también la séptima, la octava, son en buena parte un desarrollo de Brahms, con lo cual no se agota Brahms en Brahms. Eso, el que dice eso no es completamente incorrecto. Los sucesores de Wagner pueden tener una evolución, pero los sucesores de Brahms son igualmente de importantes o más. Y esta es una serie de 6 películas sobre la profecía de Dvořák. ¿Cuál es la profecía de Dvořák? Pues que la música clásica se impondría en Estados Unidos y que tendría un gran desarrollo con grandes compositores en Estados Unidos. No se equivocó Dvořák, porque la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI, Estados Unidos tiene una importancia enorme en la música, que lógicamente no pudo tener en el 18, en el 17, en el 16 y ni siquiera en Estados Unidos. Y él hace este impulso de la música americana mezclando elementos de espirituales negros que añade en parte en su novena sinfonía, y por eso viene la profecía de Dvořák y el desarrollo, que son una continuación de Brahms, por lo cual de Brahms nos vamos a Dvořák y de Dvořák nos vamos a la música de Estados Unidos del siglo XXI, porque no hay que despreciar la música del siglo XXI, que es en el que estamos además.
Este compositor tiene también una relación muy estrecha con Brahms. Es un compositor que a mí me encanta, me gusta todavía más que Dvořák, que es uno de mis favoritos. Se llama Sibelius y es siglo XX y estamos en Finlandia, nada menos que en Finlandia. Un compositor muy tardío, porque ya muere pasada la Guerra Mundial, 57, aunque en los últimos años no escribió mucho. Hay algunas obras de Sibelius que si las coges en trozos pequeños o fragmentos, parecen Brahms o parecen un desarrollo de Brahms. Con lo cual tenemos otro ejemplo más de compositor que desarrolla Brahms, porque en el siglo XX sigue habiendo una grandísima música sinfónica. Bueno, en mi opinión superior a la del siglo XIX, por supuesto, eso cada uno, no en el caso de Brahms y Bruckner, que son genios absolutos, pero hay grandes genios de la orquesta, y uno de ellos es Sibelius, que por cierto es una música muy accesible. También la de Dvořák lo es, claro, la Sinfonía del Nuevo Mundo, etc. Pero el de Sibelius es muy accesible, digo que es accesible, fácil, entre comillas, y que se puede escuchar perfectamente. Y como siempre me gusta traer películas, pues traigo esta película, parte documental, parte película, bastante larga, cerca de 4 horas, de Nupen, en 2 partes, sobre Sibelius, los años tempranos, Early Years, y Maturity and Silence. Tenemos aquí, si seguimos pasando compositores, tenemos aquí a Elgar, que es un compositor inglés del siglo XX, parte siglo XIX. Este es mucho más popular, de Pompa y Circunstancia, en fin, marchas británicas, demás. También tiene obras excelentes como el concierto de violonchelo, y a Dvořák le encantaba, a Elgar le encantaba Brahms, dirigía las sinfonías de Brahms y era un gran apasionado de Brahms, y en buena parte su música también es un desarrollo de Brahms, porque es un compositor en realidad de inspiración más alemana que británica. Y aquí tenemos a Ken Russell de nuevo, era el de la danza de los 7 velos, pero en esta ocasión en una película sobre Edgar, que le encargó la BBC, como pone abajo. 40 años después hizo otra de la BBC, también para la BBC. Este es un compositor menos conocido quizás por el gran público, pero no por ello de menor interés, que se llama Ralph Vaughan Williams, y es también un gran fanático brahmsiano y a la vez wagneriano. Él contaba como una de sus grandes experiencias más emocionantes haber escuchado a Mahler, el famoso Mahler, dirigiendo Wagner en Londres, y también su enorme pasión por Brahms, y en buena medida sus sinfonías, que son excelentes, su extraordinario ciclo de 9 sinfonías, está inspirado en Brahms. Estamos en el siglo XX, pero no es un siglo XX asustativo, quiero decir, no es el estilo de Schoenberg, es una música melódica. Y dentro de las películas, esta se ve aquí un poco pequeña, son Las pasiones de Vaughan Williams, porque estaba con una mujer 40 años más joven que él, y bueno, pues es su pasión amorosa. Y este compositor ya es del siglo XX, no 20 y 21, porque tiene parte en el siglo XX, parte en el siglo XXI, todavía le queda trayecto. Es John Adams, y lo traigo aquí porque es la continuación, el final de Brahms. ¿Por qué es el final de Brahms? Bueno, es el final de Brahms porque estamos donde estamos en el siglo XXI y estamos en un compositor vivo de 72 años de edad, con unas óperas excelentes. Estrenó hace solamente 3 meses en el Liceo Anthony y Cleopatra. Tiene también una ópera sobre el inventor de la bomba atómica, reciente película de exhibición en cines en Alicante, que precisamente se estrena hoy en Prime Video, ya está disponible en Prime Video y en venta en Amazon. John Adams dice que se aficionó a la música tras escuchar a Vaughan Williams. Vaughan Williams era el de la foto anterior. Y también le encanta Brahms. No digo le encantaba Brahms, le encanta porque, bueno, por eso, pues porque sigue vivo. Y películas, como siempre, Tony Palmer, que es el de Wagner, el de las prostitutas de Brahms. Pues aquí tenemos una película sobre John Adams, con el aliciente que cuando se hace una película parte documental sobre un compositor actual, pues te permite grabar al propio compositor. Es decir, que ese privilegio no podemos tenerlo evidentemente con Brahms, porque había fotos, pero vídeo no había. Este filósofo es Wittgenstein, que es uno de los filósofos más conocidos del siglo XX,
Y lo traigo aquí porque era un fanático total de Brahms. Fanático hasta el punto de considerar que Brahms estaba por encima de todos los demás compositores y como que casi era lo único que valía la pena dentro de la música. Esto es un poco exagerado, porque Windstein tenía una gran cultura. Su hermano era pianista, un pianista muy conocido además, porque tuvo una historia muy singular. Perdió un brazo luchando en la Primera Guerra Mundial, y varios compositores luego le escribieron un concierto. El más famoso es el de Ravel, ya que estamos aquí en la Maison de France. El concierto para la mano izquierda era el hermano del filósofo, de Ludwig Wittgenstein. También Prokofiev, por cierto, le escribió un concierto. Este es menos conocido. El concierto para piano número 4 de Prokofiev está escrito para él y es solo para la mano izquierda. Pues Ludwig Wittgenstein habla mucho de música, pero en particular habla mucho y muy bien de Brahms. ¿Por qué quizás de Brahms? Porque Brahms es el más intelectual de todos los compositores y Wittgenstein era un filósofo, bueno, como todos los filósofos, era un gran intelectual, evidentemente. Muy profundo, y siente con Brahms especialmente la perfección, en el sentido de, dice con gran precisión y muy acertadamente, que todas y cada una de las obras de Brahms son perfectas. Y esto es así, y esto no ocurre con ningún compositor. Y he dicho bien, ningún compositor. Ninguno quiere decir ni siquiera Mozart. Porque Brahms hizo algo que no hizo ningún otro compositor, que es que lo que no le gustaba de su juventud, quemó las cartas, pero también quemó las partituras. Y decidió que en el catálogo se iba a quedar solo lo que estaba realmente perfecto. Por ejemplo, Brahms tiene 23 cuartetos de cuerda, pero solo conocemos 3 porque los otros 20 los quemó. Entonces, claro, su obra es limitada en comparación con otros, y solo hay 4 sinfonías. Como ejemplo, la primera sinfonía le llevó 20 años componerla. Claro, pensar, si alguien tarda 20 años en componer una sinfonía, también hizo otras cosas, ¿no? Pero si alguien tarda 20 años en hacer una sinfonía, ¿cómo luego se puede apreciar esa obra? Simplemente pues uno escuchándola en el coche o en una ducha, claro, puede apreciarla, pero la aprecia mucho menos, porque es una obra tremendamente intelectual. Es un compositor refinadísimo. Algunos le critican que es demasiado refinado, demasiado perfecto. No sé, yo creo que eso era súper exigente consigo mismo. Entonces no hay otro compositor así, porque Beethoven tiene también mucha música basura. Hablamos de la batalla de Victoria, hay algunas obras de juventud sin ningún interés. Bruckner, que es también muy perfecto, pues bueno, la 1 y la 2 y la 0 y la 0 plus, porque así se llaman las sinfonías, 0, 0 plus, 1 y 2, hasta la 9 pues no están al mismo nivel. Wagner, por supuesto que no, quiero decir, Wagner, Verdi, ¿para qué? Verdi le costó un montón llegar a la madurez, pero claro, Brahms, como se lo carga todo lo que no le gustaba o que no le parecía correcto y deja el catálogo. A título de ejemplo diré que la BBC, la revista de la BBC de música clásica, que es para mí la mejor revista que hay de música clásica, hizo una encuesta entre músicos sobre cuáles eran las 20 mejores sinfonías. Pues las 4 de Brahms estaban ahí, las 4. Nadie hizo un pleno, es decir, las 9 de Beethoven no harían pleno, ninguna otra. Y eso es lo que Wittgenstein también alaba, porque Wittgenstein era un intelectual que escribía poco, muy poco, tiene 2 libros solamente, y no muy largos además, no es que tengan el volumen del Mundo como voluntad de representación, de poder y representación de Schopenhauer, que son de más de 1000 páginas. Su famoso Tractatus tiene 230 páginas, o sea, no, en Audible de Amazon en 3 horas lo has escuchado. Y bien, aquí traigo una película sobre Wittgenstein, que de Derek Harman. No es una película difícil de ver. Derek Harman tiene otras películas bastante más complicadas, la de Caravaggio, por ejemplo. Poderosa, a la vez diría que es accesible, no es difícil de escuchar, de recomendación plena, incluso para el que no conozca mucho de música clásica, estoy seguro que le impactará desde el principio. Y sobre la obra o sobre las sinfonías me podría extender más, pero creo que lo que hay que hacer es simplemente escucharlas. Hay montones de versiones en YouTube. Yo siempre recomiendo la plataforma Idagio porque tiene cientos de miles de discos. Ya no hace falta comprar discos, no tiene sentido, porque vas ahí, le das a la tecla y tienes todos los discos que pueda haber y más por 7, 8 euros al mes. Idagio, se llama Idagio. Es como, digamos, lo que son Netflix, otras cosas, pero es sin vídeo, es decir, son simplemente audios.
pues hay que escuchar Brahms y hay que escuchar las sinfonías, y si uno las escucha en varias versiones, ahí puede haber 130, 140 versiones, pues mejor. Y estos son los conciertos para piano. El concierto para piano número 1 es absolutamente espectacular, no tuvo éxito al principio, es algo anterior a las sinfonías, y el número 2 para piano de Brahms, ya yo no tengo palabras ya para definirlo, porque el número 2 es como si fuera una sinfonía con piano y orquesta, y nadie ha llegado jamás, ni antes ni después, a ese nivel, y digo ni antes ni después, me estoy refiriendo a Beethoven, a ese nivel de perfección tan absoluta en el desarrollo de un concierto para piano. Es una obra absolutamente mágica desde todos los puntos de vista. También los dos, que son solo dos, Mozart tiene 27, los dos conciertos para piano son completamente memorables. Y esta es una obra absolutamente emocional, emotiva, lo más de lo más de lo más. Es el Requiem alemán. La palabra Requiem alemán quiere decir, como su propio texto indica, pues que es un Requiem en alemán. Se podía haber traducido más quizás por Requiem humano, porque no es que coja un texto de la Biblia, y no, él en parte coge textos bíblicos, pero es una obra muy profunda, muy larga, en comparación con todo lo demás, 1 hora y 20 minutos, y de las cosas más emocionales que se han escrito nunca en la historia de la música. La música de cámara de Brahms también es absolutamente perfecta, ideal desde todos los puntos de vista, en cualquiera de las obras que cojamos. Esta es más popular, pero también es genial, las danzas húngaras, muy conocido, muy popular, en muchos anuncios de televisión, algunas de ellas, y muy agradable de escuchar, y bien, un excelente principio. Este lo traigo aquí, el Triumphlied, es una obra menos conocida de Brahms y tiene su connotación histórica porque la escribió con motivo de la victoria de Alemania en la guerra de Prusia. La guerra de Prusia no está bien dicho en absoluto, la guerra de Francia contra Prusia de 1870. Por eso es la canción del triunfo. Y esta es la más popular y conocida de todas las obras de Brahms, es la famosa canción de cuna, Cradle-Song o Wiegenlied en la expresión alemana. Bueno, no traigo audio, pero si pusiera un audio la conocéis seguro. Lo que pasa es que a lo mejor no sabéis que es de Brahms. Pero es la típica canción que se canta a los niños de cuna, pues no hay ninguna más famosa que esta. Es decir, así de claro, es breve, pero bueno, pues es de Brahms. He terminado con las fotos, solo me gustaría también abrir un coloquio, lógicamente ahora. Solo decir que estamos ante un compositor verdaderamente memorable, muy importante, que se puede escuchar, como todo se puede escuchar de música de fondo, sin concentración absoluta, pero que si se escucha con concentración absoluta, el fruto de la constancia, de la repetición y de la escucha concentrada es de los más extraordinarios que hay. No se trata aquí tampoco de hacer comparaciones, porque cada uno tiene sus momentos, y los momentos de cuál es el compositor favorito de cada uno puede variar, puede haber rachas. Yo durante mucho tiempo ha sido mi compositor favorito, quizás ahora lo sea Bruckner, bueno, quito el quizás, es Bruckner, pero Brahms me sigue produciendo un impacto emocional fortísimo, y es como una atracción magnética que cuando has escuchado mucha música concentradamente, tiene la enorme virtud de que es algo como que se queda dentro, y es algo que lo llevas dentro, y es un pozo que llevas dentro que te ayuda a luchar contra las dificultades de la vida, contra los problemas, que te sirve de fuente de inspiración para todo, y Brahms es sencillamente mágico. Por tanto, os animo a escucharlo más, a escuchar lo fácil y lo menos fácil, porque en realidad casi todo es fácil, ¿no? Incluso el Requiem alemán es muy accesible.
Os invito a hacerlo pues directamente en YouTube, si no Hidalgo. La plataforma de la Filarmónica de Berlín es ideal, no hay mejor orquesta. Bueno, para todo la orquesta de Berlín es la mejor, pero para Brahms es algo pues absolutamente especial. Y ahí hay versiones memorables. La plataforma de la Filarmónica de Berlín tiene además la enorme virtud de que da entrevistas explicativas de los directores. Su director actual, Kirill Petrenko, es un hombre que no le gustan nada las relaciones públicas, no le gustan las entrevistas, no le gustan los medios de comunicación, lleva una vida muy solitaria, pero a eso sí que le gusta. Y entonces hay unas entrevistas de Petrenko hablando de Brahms y de otros muchos en esa plataforma de la Filarmónica de Berlín. La plataforma de la Filarmónica de Berlín es como un Netflix de la música, digamos. Es muy particular para Brahms, y bueno, el que lo quiera ver o escuchar o ver con imagen, pues también ahí lo tiene en versiones de referencia por un precio pues el típico de 8 o 10 euros al mes. Voy a cerrar aquí, no sé si queréis alguna pregunta, queréis añadir algo, queréis que profundice en algún tema más o queréis hacer algún comentario. ¿No se anima nadie? Yo el otro día, Buenas tardes. Estaba escuchando un programa en la radio muy bueno que se llama Música con Alma, Sí. de Micaela Vergara, Sí. y pusieron trozos de Brahms también, porque decían que el aspecto tosco que tenía, Sí. que parecía rudo, Sí. parecía alguien así con coraza, y era, aunque no tenía hijos, pero era muy agradable con los niños, siempre llevaba caramelos Sí, en su bolsillo sí. para repartir a los niños, ¿no? Sí, muy generoso. Reparte caramelos y billetes, sí. Sí, y una de las cosas que decía, que yo ya había notado antes en su música, era la parte de la ternura. Tenía mucha ternura él como ser, Sí. y la transformaba, la desarrollaba también en su música. Sí, era como una ternura contenida, efectivamente. Es un romanticismo, porque es romántico también, pero es un romanticismo contenido. El romanticismo de Wagner no puede decirse que sea el romanticismo contenido. El romanticismo de Tristan y Isolda, que será la próxima conferencia, no Tristan y Isolda sino Wagner, el día 14 del mes próximo, de diciembre, es pasional, en fin, es otra cosa. Wagner sí es ternura, es cierto, me parece muy acertada la definición, no se me hubiera ocurrido a mí esa palabra, pero sí que pienso que lo define muy bien. Es una persona tosco. Bueno, él era un hombre de una familia de un nivel muy modesto más bien, tirando a muy bajo. Nunca le gustó lo social, nunca le gustó ni le interesó lo social. Él comía siempre en el mismo restaurante de segundo o tercer nivel, todos los días se comía una lata de sardinas, y no le interesaban nada las relaciones sociales, odiaba llevar corbata, odiaba cualquier puesto público, lo rechazó. Público me refiero pues al director de la orquesta de tal, eso lo rechazó. Y bien, llevaba una vida muy solitaria, centrada en la intimidad, lo que lógicamente también refleja unas carencias afectivas, porque no tuvo hijos, pero tampoco tuvo pareja estable. Si él decía que eso del matrimonio, pues que no iba con él, porque eso era poner cadenas, textualmente es la palabra que utilizó. Lo que pasó con la relación con Clara, pues como he dicho antes, es imposible de saber. Pudo quizás reflejar esa pasión con ella, que no llegó a tener una connotación después física, pero evidentemente sí hay un fondo, ese fondo de casi acariciar, en algunos momentos se siente más que en otros, especialmente en la tercera sinfonía, en la parte, el adagio que utiliza la película de Aimé Brahms que hemos visto antes. Más cosas, más comentarios. Lo que veo es que Brahms interesa menos, porque la audiencia se ha reducido mucho el número. A lo mejor es que fue muy aburrido las veces pasadas. Pero claro, los compositores de Wagner suena más, pero si pensamos en popularidad de compositores, los que más suenan a todo el mundo, creo que estaréis de acuerdo, son Mozart y Beethoven. Y detrás, pues
Yo creo que quizás Wagner en tercera posición. Brahms, es que Brahms, si a alguien le preguntan Brahms, vale, sí, te suena, cosas, alguna obra y tal, pero seguro que no se sabe nada de la vida de Brahms. Como máximo, si alguien ha visto una película, algo de lo de Clara y tal. Pero claro, es que él mismo tampoco quería que se supiera nada, porque llevaba la vida tan cerrada y romper las cartas y todo eso, eso es decir, bueno, a mí lo que le interesa a la gente, que me interesa a mí la música. Él cuando se iba a morir ya sabía que iba a ser famoso, porque ya era famoso en vida. Es decir, él triunfó relativamente rápido gracias a Schumann, que escribió una carta en la revista musical que dirigía él mismo, diciendo que Schumann iba a promocionar a Brahms y que era el gran sucesor, el gran Beethoven, y cuando se estrena la primera sinfonía de Brahms, se le llama, y Bülow mismo la califica, la 10ª de Beethoven, que no es tampoco una tontería, porque en parte desarrolla un tema de la 9ª de Beethoven. Esto lo explica muy bien un musicólogo que me encanta, que se llama Robert Greenberg. Los que tengáis Audible de Amazon, que es una aplicación que recomiendo plenamente porque permite ir paseando por ahí y a la vez leyendo, hay un curso de Robert Greenberg sobre Brahms donde hace esta comparación y además pone fragmentos de audio, y Robert Greenberg sabe mucho más que yo porque se ha dedicado solo a eso, y además, pero aparte de que sabe un montón, hay gente que sabe mucho y luego no lo sabe exponer, pero él los pone con gracia, los pone con interés, y realmente es apasionante escuchar sus cursos, porque no solo tiene bueno, por supuesto, Audible de Amazon no solamente tiene música, Audible de Amazon tiene pues Guerra y Paz de Tolstoy en 30 horas, en fin, filosofía, Schopenhauer, tiene de todo, y en muchos idiomas, también en castellano, puede uno elegir el idioma que quiere, sigue el típico criterio, no tengo acciones de Amazon, pero sigue el típico criterio de que pagas una cuota de estas de 9 euros y entonces tienes acceso a miles y miles de libros, pero muchos miles, libros en audio, ¿vale? Pero gratuitamente, y si algunos libros especiales, pues pagas una pequeña cantidad, te los descargas en la aplicación, que la puedes llevar en el teléfono móvil, y puedes ir con los cascos paseando por la playa o por donde sea, y a la vez pues estás haciendo algo productivo en la medida que te estás culturizando. Y si te estás culturizando escuchando a Brahms, pues mejor que mejor. Precisamente tiene una anécdota muy graciosa, ya que la siguiente conferencia es sobre Wagner. He dicho que eran opuestos, partían de bandos opuestos, pero sin embargo tiene bastante gracia porque a Brahms le gustaba mucho Wagner, quizá no todo Wagner, y a Brahms le encantaba tener libros, es decir, era el típico comprador de libros y partituras. Y como le encantaba tener libros, uno de los libros, entre comillas, es una partitura, que también es un libro, cuadernado, claro, que se compró fue la versión original del Tannhäuser de Wagner. Y cuando Wagner se enteró de que Brahms tenía su Tannhäuser, rompió en cólera y con muy malos modos, a través de Peter Cornelius, que es un compositor de segundo nivel de la época, le pidió que se lo devolviera. Brahms dijo, bueno, no, en fin, no sé muy bien por qué tengo que devolverte tu Tannhäuser, porque en fin, yo lo he comprado. Entonces, luego ya Wagner vio que la táctica no había funcionado muy bien y se lo pidió más cortésmente, y él personalmente de una forma mucho más correcta. Y Brahms le dijo que sí, pero que quería algo a cambio, bien. Y Brahms muy correctamente le mandó una edición dedicada, muy bonita, muy bien hecha, de El oro del Rin, de la primera ópera del Anillo, firmada por él, y etc. Con lo cual, pues bien, esta es una de las anécdotas que cuenta Greenberg, que le gusta mucho contar anécdotas y que hace pues mucho más interesante siempre y atractivo el relato. Más cosas. Hoy tenemos una audiencia más silenciosa. Bueno, pues solo me queda decir que muchas gracias por haber venido, que ha sido un placer estar con vosotros, y que los que queráis venir, pues el día 14, más y mejor. Wagner tiene mucha más anécdota, más historia que Wagner, que Brahms es opuesto, porque en lugar de romper las cartas él escribe una autobiografía que se llama Mi vida, o sea que en fin, no tiene nada que ver una cosa con la otra, y lo social, vamos, le volvía loco, en fin, y da mucho de sí. Wagner habrá que concentrar mucho para poder definirlo en una sola conferencia, porque se puede hablar mucho y largo de él, y también hay unas cuantas películas. Muchas gracias por haber venido y hasta la próxima.